Buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar con nuestra última mesa antes del cierre de nuestra conferencista magistral. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado estos 3 días de manera presencial, a través de las redes sociales, a través de la videoconferencia que se está presentando. Nuestra última mesa se titula Violencia, Xenofobia y Racismo, y vamos a tener 4 intervenciones. Una de ellas va a ser, los que nos acompañaron ayer vieron, va a ser vía Skype. Ya se va a conectar luego a la ronda de preguntas. Bueno, en primer lugar nos acompaña Hugo Antonio García Marín Hernández. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la misma institución, y sus temas de investigación son el sistema político mexicano, sistemas políticos comparados y populismos. Y su ponencia se titula El populismo excluyente de la derecha radical, Donald Trump y la xenofobia fundacional. ¿Tendrías, Hugo, 15 minutos? Bien, hola, buenas tardes. Días todavía, perdón. Tengo que comenzar diciendo que esta ponencia es la tercera parte de 2 trabajos que he estado realizando. El primero, por así decirlo, es cómo caracterizar al populismo de Donald Trump. Sí, considerar que es populista, pero considerar además que es un género específico del populismo, caracterizado por ser excluyente, nativista y xenófobo. El segundo trabajo fue tratar de responder ahora a la pregunta de cuál es el núcleo ideológico del populismo de Donald Trump. Es decir, ¿qué es lo que apela? Y en ese trabajo concluí tentativamente que utiliza el contexto del repliegue de la globalización neoliberal y su crisis para revivir una xenofobia fundacional parte de los Estados Unidos. Pero este tercer trabajo es, por así decirlo, una revisión de los 2 anteriores, pero que va a una pregunta más allá. Sigo considerando que el populismo de Donald Trump es un populismo excluyente, xenófobo, nativista, pero lo que me llama la atención, o lo que sigo sin poder responder, o más bien lo que voy a tratar de responder en esta ocasión, es qué es lo que le da sentido a su interpelación populista. Es decir, ¿qué hay en su diagnóstico que pueda darle sentido a cierta parte del ciudadano estadounidense? ¿Qué ideas se desarrollan a través del populismo trumpista que le dan legitimidad a su proyecto y al líder populista? Por lo mismo, al final de cuentas, pese a ese título largo que tengo en la ponencia, llego a la conclusión, que es a lo que les quiero comentar hoy, que Donald Trump es la cara populista del movimiento neoconservador. Es decir, que tiene fundamentalmente las bases ideológicas que se han ido desarrollando a través del neoconservadurismo y que interactúan de una u otra forma con un sentido común estadounidense. Y esto es más o menos lo que les voy a plantear ahora. Les voy a plantear de manera muy breve, justo para adecuarme a los tiempos, 3 apartados fundamentales. El primero, inevitablemente, es qué es el populismo. El segundo es uno de los núcleos que considero que sostienen el populismo trumpista, que es la excepcionalidad americana. Después, lo que es el enemigo externo, y por último, cómo es que funciona a partir de estos 2 principios la intervención populista trumpista. Básicamente eso es a lo que voy a tratar de detenerme. Primeramente, ¿qué es el populismo? No voy a ahondar demasiado, sería una mesa y discusiones más largas sobre qué es el populismo, porque ha sido tratado de muchas maneras, pero sí quiero establecer qué es lo que entiendo por populismo. Cuando hablo de populismo, yo me refiero y me adscribo a lo que ha desarrollado Casmud y Cristóbal Rovira, y lo entiendo como una ideología tenue. Una ideología tenue que parte de un núcleo antagónico entre el pueblo y la élite, en donde el pueblo tiene ciertos contenidos virtuosos, la élite contenidos negativos, y
que parte de la idea de que las políticas deben ser resultado de una voluntad general. Y por lo tanto, al plantearse una voluntad general, se contrapone de la democracia elitista, que es la democracia liberal, aunque se desarrolle más o menos a través de esta. Y esta ideología tenue es desarrollada por uno o más liderazgos que hacen un reclamo moral precisamente a esa democracia existente. Lo interesante es que al ser una ideología tenue, no tiene la capacidad de dar respuestas específicas a ciertos problemas. Puede indicar que tiene que ser el resultado de ciertas políticas, de cierta voluntad de las políticas, pero no cómo pueden ser esas. Y por eso entra en juego con ideologías totales. Una ideología total, bueno, izquierda y derecha, para finalizar rápidamente eso. Entonces, lo que yo concluyo justo con estos análisis es que Donald Trump es un fenómeno populista, pero de corte nativista y xenófobo, que es mucho más parecido al europeo o al australiano, al europeo del este de Europa, porque Podemos y Syriza tiene otras características. ¿En qué se sustenta? Bueno, sustenta en la idea de que el pueblo está constituido por un imaginario nativista. Un imaginario nativista que significa que los nativos tienen derecho a dirigir, a gobernar y a ser parte, digamos, de ese imaginario. Y que los no nativos son nocivos no solamente para el gobierno, sino para sus costumbres, para sus tradiciones y para el estilo de vida, por así decirlo, nativista. Y en ese sentido, la culpa la tiene la élite. La élite tiene la culpa de que los nativos afecten a los nativos. Y es a partir de eso que se genera un pueblo excluyente, homogéneo, con ciertas características que excluye naturalmente a ciertas minorías. En ese sentido, eso es lo que entiendo por populismo y lo que es, considero yo, el populismo de Donald Trump. Ahora, ya entrando en materia de lo que quería comentarles el día de hoy, es que la interpelación populista no cobra sentido por sí misma. O sea, si yo ahorita salgo a la calle y empiezo a decir que el pueblo tiene que ser representado por mi persona frente a una élite excluyente que se ha encargado de todos los problemas, no necesariamente es un fenómeno populista. Estoy generando un discurso y ya, nada más. Aquí lo importante es la forma en la que se puede construir sentido a partir de esa simplificación populista y lo que hace referencia a esa simplificación. En este caso yo considero que lo que le da sentido al argumento trumpista es la excepcionalidad americana y la idea del enemigo externo. Ahora, la excepcionalidad estadounidense no es una distinción típicamente populista. Realmente no es que sea una construcción meramente de una especie de populismo. Más bien es, me parece, un relato que se ha construido desde cierta parte, desde la historicidad y desde un movimiento intelectual que es el neoconservadurismo. Aquí tengo que introducir dos matices. El primero es que no estoy diciendo que sea nada más que unos intelectuales se reúnen, consideran ciertas ideas y las plantean y la sociedad las recoge de manera tranquila y está a favor de ellas. No, más bien considero que hay una retroalimentación con un sentido común estadounidense que adquiere una cientificidad mediante una parte de la intelectualidad norteamericana. Pero el otro matiz es que no es que exista un sentido común estadounidense, son muchos sentidos comunes que están en relación y que por lo mismo en algún momento son más o menos hegemónicos. En ese sentido, el planteamiento es que el neoconservadurismo le dota cientificidad al sentido común estadounidense que plantea una supremacía, que plantea una cierta distinción frente a otras razas, por así decirlo, y además pretende influir políticamente. Y lo han logrado. Lo han logrado en los gobiernos de Reagan, en el gobierno más o menor medida también de Bush, y la pregunta es, ¿qué pasa ahora con eso? Entonces, voy a poner brevemente un ejemplo porque no me da tiempo de plantear todo lo que es el neoconservadurismo y demás. Pero el neoconservadurismo como movimiento intelectual tiene busca tres principales cosas. Uno, establecer que la seguridad mundial depende de los Estados Unidos, que es fundamental la seguridad mundial parte de los Estados Unidos, por lo mismo que hay una
superioridad y que los lleva a construir lo que sería el segundo punto, la unilateralidad. O sea que ellos pueden decidir sobre cualquier cosa. Y por último, que la idea de expandir los valores estadounidenses. Porque los valores estadounidenses son, sin duda alguna, los principales valores que deben de darle sentido a todo. De manera muy breve, voy a poner dos ejemplos de lo que puede ser. Les voy a plantear un ejemplo histórico. Erika Pani documenta de manera, yo creo, muy, muy buena, cómo a partir de la expansión estadounidense se generan una serie de manifestaciones de individuos, de personas comunes y corrientes, en contra de la expansión, no porque no consideren que hay que expandirse, sino porque expandirse implica incorporar gente que no es norteamericana y que va a generar ciertos problemas para esa nación. Y justo en este periodo de la guerra y de la expansión, Theodore Parker, un antiesclavista y liberal, teólogo, va a plantear, por ejemplo, algo que le llama a él el sermón de la guerra. ¿Qué dice? Tengo un fragmento muy breve. Dice: estamos librando una guerra de lo más inocua. Sé que los mexicanos son un pueblo sin remedio, que no pueden hacer frente a esta terrible raza anglosajona, la más formidable y poderosa que el mundo haya visto. Una raza que jamás se repliega. Los pobres, miserables mexicanos nunca podrán enfrentarnos. Estoy seguro que todo este continente será nuestro en varios años. Va a consumarse, y sin injusticia para nadie, mediante el persistente avance de una raza superior, con ideas superiores y una mejor civilización. Es un intelectual, es un teólogo, incluso antiesclavista, y no puede terminar con esto. Pues resulta que en 1996 Seymour Lipset, uno de los principales ideólogos del neoconservadurismo, va a plantear que los Estados Unidos son una nación única. Una nación única porque no tuvieron ni feudalismo, no tuvieron ni socialismo, y por lo tanto son una nación única que va a poder expandir los valores democráticos. Esto, evidentemente, desde el canon positivista, no puede ser un juicio de valor. Finalmente, a lo que va a llegar es una sugerencia cualitativa de que los Estados Unidos son una nación diferente a otras, atípica. Y es justo esta base la que va a sustentar también la idea de que pueden ser unilaterales, de que pueden tener ciertas expresiones distintas. ¿Qué tiene que ver esto con Donald Trump? Pues Donald Trump no es como individuo, lo que piensa no es un fenómeno que sucedió en 2016, aunque cobre sentido en 2016. En el 2000 escribe un librito cuando se va a lanzar por primera vez, que es The America That We Deserve, la América que nosotros nos merecemos, en donde plantea 4 cosas principales. El pueblo de los Estados Unidos es único, su gente es diferente. Mi abuelo es migrante, pero mi abuelo llegó como migrante en una situación específica, la Segunda Guerra Mundial, y llegó buscando el sueño americano. El sueño americano solo se puede desarrollar aquí. Tercero, mi padre y yo construimos nuestra riqueza a partir de los valores estadounidenses, el trabajo, el poder salir adelante, lo que hace una gran nación, porque nosotros ya nacimos acá, somos norteamericanos. Y en el 2000 están las condiciones necesarias para ser una gran nación. El problema es que la élite actual no contempla esto y plantea 2 principales cosas. La primera, que él ve que viene el terrorismo inminentemente. Un año después son los atentados de los Estados Unidos. Y después plantea que viene una gran crisis económica que es desarrollada por la negligencia de esta élite. 2008. ¿Que es profético? No, no es profético. Lo que pasa es que sus ideas cobran sentido a raíz de todo eso. Pero cobran sentido a raíz de todo eso debido a que ya hay un caldo de cultivo tanto en el sentido común de alguna parte de los Estados Unidos, como además en un proyecto intelectual que ha sustentado una idea de mundo de cómo debe de participar políticamente los Estados Unidos. En ese sentido, no es posible establecer que Donald Trump surgió de la nada, que es realmente parte de condiciones históricas determinadas, pero también de un proyecto neoconservador. Un proyecto neoconservador que ante la crisis del sistema, porque hay una crisis del sistema en 2016, encuentra la salida a partir de una interpelación populista. Es la cara más radical de ese movimiento.
Y evidentemente ellos no lo quieren, porque es populista, el populismo no le gusta, sean de izquierdas o sea de derechas, aunque reivindique los valores fundamentales de ese neoconservadurismo. En ese sentido ya no me da más tiempo, me queda muy poquito tiempo, para ahondar más sobre la idea del enemigo externo, pero lo voy a sintetizar bajo la idea de qué es lo que logró Donald Trump. 1. Nombrar. Nombró públicamente aquello que en el sentido común ya estaba causando ruido. Los mexicanos, el mundo islámico, etcétera. ¿Por qué causa ruido? Porque son plagas. Claro que son plagas. ¿Por qué es de sentido común que sean plagas? Porque desde el 19 son plagas, son razas inferiores. El problema no es de la plaga, porque las plagas actúan como plagas. El problema es de la élite, que no ha puesto freno a esa plaga. Y el enemigo fundamentalmente no es el neoliberalismo, como hace pensar. No, el problema no es el neoliberalismo, el problema es esa acción que ha tenido la élite de permitir que esa plaga nos quite el trabajo a los ciudadanos estadounidenses. Entonces es nombrar, 1, algo que ya estaba ahí, y 2, encontrar el enemigo fundamental, la élite, el establishment, los partidos tradicionales. Porque yo, que soy un hombre americano que ha construido su fortuna a partir de su esfuerzo y trabajo, puedo entender de manera perfecta cómo es que los Estados Unidos deben ser una gran nación. Pasamos de el América que nosotros nos merecemos a Make America Great Again. Y bueno, esto es de manera muy sintetizada todo mi trabajo y muchas gracias. Muchas gracias a Hugo por su interesante presentación desde la perspectiva del populismo de Donald Trump, y que es un tema bastante vigente en México, y que de alguna manera también nos permite trasladarnos y entender lo que está sucediendo en otros contextos donde también hay temas en América Latina y en otros contextos donde hay temas también de xenofobia y racismo. Muchas gracias. Bueno, ahora nos acompaña María Dolores Bautista. María Dolores es doctorante en Humanidades con especialidad en estudios latinoamericanos, maestra en estudios para la paz y el desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene un diplomado en competencias docentes y es licenciada en psicología. Es docente de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue docente en 2016 y tuvo una estancia de investigación en el Instituto de la Paz y los Conflictos en Granada, España, en 2014. Se desempeñó como docente en el Centro de Atención al Magisterio en el Estado de México y en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Y nos presenta una ponencia que se titula Violencia cultural y xenofobia en contextos de transnacionalidad, el caso de la inmigración japonesa. También tienes 15 minutos. Buenas tardes. Esta parte que vengo a exponer corresponde a la investigación que estoy desarrollando. Estos datos que también aquí voy a comentar son del trabajo de campo exploratorio que ya realicé y que ya en los próximos meses estaré realizando trabajo de campo ya en las poblaciones que específicamente me interesan. Quise empezar con esta nota que es de un político peruano para evidenciar las situaciones a las que se enfrentan las inmigraciones, sobre todo extranjeras. Me ha interesado mucho por la situación que he visto en México en cuanto a la conducta de la sociedad mexicana hacia nosotros mismos y hacia personas extranjeras, y ahí mi interés hacia la inmigración extranjera. Menciona, nosotros no supimos atraer al migrante por frivolidad o por prejuicio, únicamente llegaron a nuestra playa, primero los negros africanos que se importaron para carne de explotación de los señores feudales de la agricultura, y posteriormente los colis chinos con el mismo objeto. Luego sobrevinieron los japoneses, que son justamente el tipo de inmigrante que menos se adapta a nuestras características psicológicas y económicas. Aquí algunas cosas que se identifican tiene que ver con relaciones de poder, de cómo consideramos algunas poblaciones
en comparación con otras, también en cuanto a imaginarios sociales que se van construyendo y que además algo muy grave de estos imaginarios es que vulneran poblaciones y esas vulnerabilidades llevan a muchas formas de violencia. Aquí doy un poquito de datos en cuanto a las poblaciones de la que me interesa, que es específicamente México y Perú. Es un estudio comparativo el que estoy pretendiendo realizar. Y algunos datos sobre las migraciones en México hace referencia que desde las 4 primeras décadas del siglo XX ya existía rechazo racial hacia españoles, chinos, judíos, japoneses, africanos, y bueno, varios de esos pues tuvo que ver con las guerras. Otros datos ya mucho más recientes es las encuestas que ha estado realizando CEDEREC. Algunos de ellos han mencionado que en la Ciudad de México que es mala o muy mala la hospitalidad, ¿no? Y otro, en el 2012, algo que me pareció interesante es que los ciudadanos mexicanos consideran que no se les deben brindar servicios o los recursos a los inmigrantes extranjeros. Aquí también se evidencia bastante indiferencia y esa parte de pronto hacia lo desconocido, mostrar quizá cierta exclusión, pero que en el fondo esconde una gran xenofobia hacia lo que no conocemos o comprendemos. En el caso de Perú, ahí hay varios datos, algunos que aquí estoy colocando, es que por ejemplo en 1936 en el gobierno de Benavides se emitió un decreto que establecía una cuota máxima para japoneses asentados. Y también algo aquí interesante es que a los hijos nacidos se les impidió registrarse como peruanos por un decreto que se hizo. También en el 1940 se saquearon propiedades japonesas, específicamente en Lima, y como efecto de la Segunda Guerra Mundial, ahí Estados Unidos les pidió a Perú que empezara a juntar todos los japoneses y los juntó, se los pasó a Estados Unidos y después fueron deportados esos japoneses y algunos otros los utilizaron como para intercambiar a los soldados que habían quedado cautivados. Y otros japoneses que ya no usaron para intercambiar, los reincorporaron acá bajo ciertas condiciones. Con acá me refiero a Perú. En este tipo de contexto, algo que me interesa resaltar es aquí la parte de violencia, está entendida desde Galtung como el no desarrollo de las potencialidades del ser humano. Esas potencialidades se refiere tanto a lo físico, lo psicológico y lo social. Con lo de las guerras mundiales se han hecho varias investigaciones en torno a esto de la violencia para conocer por qué el humano actuaba de esa manera. Después de varias reuniones, hasta 1986, se llegó a establecer con diferentes investigadores de distintas disciplinas que esta conducta no es algo innato, sino que es algo que se aprende a lo largo de nuestra vida. Y después de todo eso empezaron a surgir dos vertientes específicamente en esto de la violencia, una perspectiva violentológica y la otra pasológica. En esta perspectiva violentológica es donde yo estoy ubicando esta parte de las conductas que se emiten hacia las poblaciones inmigrantes extranjeras. Ahora, estas poblaciones llegan a una estructura, con estructura me estoy refiriendo más en un sentido de Estado-nación, que tiene un marco jurídico, un marco legislativo, y que entonces ellos deben conocer las formas en que ellos se podrían integrar. Aquí puse un ligero esquema de la integración que viene en 3 niveles, en lo individual, colectivo y lo institucional. Sin embargo, hemos visto que no todas las poblaciones migrantes están en condiciones de integrarse a todos esos niveles. Y de ahí también vienen las siguientes son, ¿no? Son dimensiones de esos niveles que son cultural, social, político y el económico.
Y algunos indicadores que menciona la OIM son el idioma, sistema educativo, lo social, la política, la economía y lo residencial. Voy vinculando estos elementos, pero algo que no quiero que se pierda de vista es esa parte de que lo que me interesa son las primeras generaciones. Entonces estas poblaciones de alguna manera ya traen consigo, se ha ido desarrollando su cognición de acuerdo a un contexto sociocultural de donde vienen, y entonces estas personas cuando llegan a nuestro país traen ya un bagaje. Y eso es lo que me interesa rescatar en cuanto a que nosotros cuando las estudiamos debemos considerar esa parte. Y bueno, eso no lo propongo yo, ¿no? Sino que ya esa perspectiva de que se debe de romper con una postura nacional y pasar a lo transnacional, sobre todo para estas poblaciones, que parten de ello para saber cómo moverse en un nuevo contexto. Bueno, perdón, voy a regresar tantito. Ahí la imagen fue para, estos son 3 japoneses que en el 2011, recuerdan que fue lo del desastre allá en Japón, y ellos al llegar acá, algo que me pareció muy interesante, eso se publicó en noticias, que para olvidar un poco lo que les estaba sucediendo, pues ellos eligieron alguna actividad deportiva para distraerse y se fueron acá a ver el fútbol del América. El objetivo de todo esto es analizar la influencia de esas prácticas transnacionales en la gestión de los procesos de integración de la inmigración japonesa, específicamente Ciudad de México y Lima. Lo que únicamente presento aquí, repito, es trabajo de campo exploratorio, que lo realicé en Toluca con pocas personas japonesas porque no hay muchas, es un poco difícil hacer trabajo de campo con ellas, y que después ya estaré realizando en las otras ciudades que ya mencioné. Aquí definitivamente la técnica que ha funcionado ha sido lo de bola de nieve y redes de parentesco, porque solamente así llegas con ellos, no hay otra forma. Y lo que apliqué fueron 9 entrevistas semiestructuradas. Aquí en resultados, no alcanzo a ver muy bien. Voy a levantar, ¿sí? Un poco incómodo. Ahí está el micrófono. Gracias. El estatus legal de esta población, bueno, de estas personas que entrevisté, es documentado. Su escolaridad corresponde a educación superior. Hago una ligera aclaración aquí. Para estas personas, algo que yo tenía la curiosidad era de si sus niveles de grados correspondían a los mismos de México, y me dicen que sí. Entonces, cuando hablo de educación superior, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿vale? Y los idiomas, todos ellos son bilingües. En cuanto a su situación conyugal, 8 de ellos tienen pareja sentimental, 1 de ellos es viudo. Tipo de vivienda, tienen casa propia. Servicios públicos, parece que todos me dijeron que tenían alumbrado público, electricidad, drenaje, gas, transporte público, agua potable. En cuanto a esta parte de seguridad en sus casas, en el lugar donde ellos residen, mencionan que han sufrido robos. Y en cuanto a servicio médico, aquí hay algo interesante de que todos ellos no trabajan en instituciones de gobierno, todos ellos están, ya sea que tienen sus propios negocios o trabajan para alguien, pero están laborando donde no tienen exactamente todas las prestaciones que tiene alguien que se encuentra trabajando en una institución pública. Esta es nada más para ilustrar rápidamente de que aquí la población entre hombres y mujeres, si ustedes pueden ver, es muy pequeña la diferencia, y lo saqué con base a la encuesta intercensal del 2015. Este es para el Estado de México.
En las entrevistas, cosas que me interesaron destacar es esta parte donde ellos se perciben que existe esa discriminación negativa. Esta fue una mujer, menciona, me atacan diciendo que soy diferente o dicen que mis niñas son raras. Como yo soy de otro país, entonces es muy rápido ahí que me ataquen porque yo soy extranjera. Piensan que no entiendo nada de la vida de aquí. Eso me molesta mucho. Mencionaba que le causaba tristeza y su esposo, que es mexicano, menciona que en México es así. Y el mismo esposo le dice, tú no eres de aquí, tú no entiendes nada de aquí. Después, otro fragmento de entrevista, aquí es para evidenciar la indiferencia de nosotros hacia ellos. Ahí menciona un japonés, que es el mecánico, dice, piensan, se refiere a nosotros los mexicanos, para cada quien, no preocupan por la otra persona y mencionan que somos egoístas. Bueno, este es la redacción está así porque ellos no manejan bien el español, algunos, por eso. Y otra parte es la interacción social asimétrica. Un fragmento dice, esta es una mujer japonesa que da clases de japonés. Hay un dicho que dice, estando en México, quien debe adaptarse soy yo. Ay, casi no se ve. Pensé que sí. Aquí algunas de las prácticas transnacionales que pude identificar fueron las llamadas telefónicas, que las hacen con frecuencia, mínimo por mes, 2 veces a sus familiares. Ahí los vínculos familiares parece que desempeñan un papel fundamental y que no se pierden con mucha facilidad. Otro es la comunicación, ya sea en Facebook, pero ahí ya no solamente es con la familia, sino también con amistades. Y que, por cierto, no tienen muchas amistades. Otra práctica es que visitan a sus familiares de Japón más o menos cada año o 2 años. Y parece que para ello ellos tienden a planear, organizar su economía para tener dinero y estarlo haciendo con esa frecuencia. También envían dinero, pero algo interesante es que no nada más ellos envían dinero, sino que también su familia, cuando ellos necesitan, también les envían dinero, sino que es una especie de reciprocidad en ese sentido. Otra cosa que es que las reuniones, ellos realizan reuniones entre su comunidad. Y es muy difícil que te inviten a una reunión, entonces necesitas como que estar muy cerca con ellos hasta que por fin te dicen, sí, vamos a tener una reunión, puedes venir con nosotros. Solamente me invitaron a una. Otra cosa es que consumen principalmente comida japonesa. La mexicana sí la han conocido, no toda, pero cuando yo fui a esa reunión tenían comida japonesa. Y en su tiempo libre ellos lo que hacen es practicar karaoke, mucho, ver películas japonesas, a los más jóvenes anime y algunos leen libros japoneses. Gracias. Muchas gracias a María Dolores por su muy interesante presentación, que nos muestra México como país receptor de población, un poco lo que veíamos esta mañana con la mesa que antecedió, y que también nos muestra distintas dificultades que presenta la población extranjera que vivimos en México, y también como que de alguna manera pone el centro en temas de xenofobia y discriminación que se da a esta población y que poco se trabaja en México, básicamente por lo que también veíamos en la mañana, los porcentajes tan pequeños de migración a inmigración en México, y que en los últimos años se ha hecho mucho más evidente y que se ha visto reflejado en estos temas. Bueno, muchas gracias. Ahora nos acompañan por videoconferencia Rosalía López Fernández.
Ella es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Antropología Social por la Universidad de Granada. Ha realizado un máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo y Gestión en la misma universidad. Es investigadora del Instituto de Migraciones y tiene un contrato de formación del profesorado universitario en el Ministerio de Educación en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada. Y su coautor es José Manuel Maroto Blanco, que pertenece al Instituto de Migraciones en la Universidad de Granada. Y su ponencia se titula El potencial de las emociones para el estudio de los procesos de vulnerabilidad de mujeres migrantes empleadas de hogar. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos comenzar nuevamente dando las gracias por la oportunidad de participar a distancia en el tercer coloquio UNAM de estudios migratorios y por todas las facilidades que desde la organización del coloquio pues nos han dado para hacerlo. Pues con el cambio de fecha pues no ha sido imposible regresar a México en estos días, aunque lo hubiéramos hecho con mucho gusto. Con José Manuel Maroto Blanco, investigador y compañero del Instituto de Migraciones. Y en esta presentación que hemos titulado El potencial de las emociones para el estudio de los procesos de vulnerización de mujeres migrantes empleadas de hogar, pues vamos a tratar una temática que no es muy habitual en el ámbito de las ciencias sociales, aunque quizás sea más frecuente encontrarla en los estudios relacionados con la psicología y que ha sido poco abordada en relación al ámbito de los estudios migratorios, y es toda la cuestión emocional que surge en los procesos migratorios. Pero antes de entrar en el tema, pues he de señalar que el estudio de las emociones no era en un comienzo pues nuestro objeto teórico de estudio. Y cuando iniciamos la investigación nos interesamos por conocer las representaciones sociales de pobreza de la población migrante desde una perspectiva de trayectoria vital. Y fue en la realización de las historias de vida cuando observamos la fuerte carga emocional que había en torno a determinadas cuestiones que ahora pasaré a detallar. Y ya fue entonces cuando decidimos centrar el análisis en torno a la cuestión emocional. Por empezar contextualizando esta cuestión, he de decir que el estudio de las emociones es un tema entre marginal y poco relevante dentro de las ciencias sociales en general y en las migraciones en particular. Aunque, como señala Eduardo Bericat Alastuey, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, él dice que seguir prescindiendo de las emociones no constituye solo un lamentable olvido, constituye un verdadero suicidio, una renuncia deliberada a la legítima aspiración por lograr explicaciones completas y complejas de la realidad y de los procesos sociales. Las emociones pues son un componente esencial de los fenómenos sociales, y esto pues entendemos nosotros que no pueden ser totalmente aprendidos al margen de las emociones. Aunque si bien podríamos argumentar que la emoción es una propiedad inherente a la vida en sociedad o de cualquier fenómeno social, también podríamos estar de acuerdo en señalar que existen contextos vivenciales que suscitan una emocionalidad particular, y la migración pues es uno de ellos. Y bueno, a pesar de tratarse aún de un tema poco explorado, son algunos de los trabajos que ya se han dedicado a examinar esa textura emocional en la experiencia migratoria, y entre ellos destacan pues los trabajos centrados en el duelo migratorio y la nostalgia, los vínculos familiares transnacionales, las cadenas globales de cuidado, o el de las trabajadoras domésticas y el empleo de hogar y la experiencia emocional que surge en este ámbito. Y lo que hemos querido explorar en este trabajo es el potencial de las emociones para el estudio y mejor comprensión de los procesos migratorios. Y para ello pues, hemos llevado a cabo un análisis sobre las relaciones de poder y estatus que se generan en el espacio del servicio doméstico a partir de la experiencia emocional contenida en las historias de vida de 15 mujeres migrantes que son empleadas de hogar. Y pues bien, ¿cómo surgió toda esta cuestión y cómo la hemos abordado a nivel metodológico? Porque en los manuales pues, nos fue imposible encontrar como un procedimiento sobre cómo abordar estas cuestiones. Pues por ser breve diré que una vez transcritas las entrevistas sobre las que se iban a hacer las historias de vida, pues codificamos estas entrevistas usando un software de análisis cualitativo que es En Vivo 11, y entonces vimos que la categoría analítica que más elementos codificados poseía era aquella que rotulamos como sentimientos y que tenía 104 entradas. En total, pues codificamos 66 categorías diferentes con un total de 1.870 entradas. Y las más destacadas pues fueron todas aquellas asociadas con las cuestiones laborales, que tenían 101, y aquellas referidas a las relaciones familiares personales de estas mujeres, tanto con sus padres como con su hijo.
Y esto tiene lógica, tiene sentido que no hayan salido estas categorías, puesto que estas mujeres migrantes son una generación sándwich que se ocupa tanto de sus padres como también de su hijo. Y eso lo hacen, pues, el proyecto migratorio pues, se centra en esa doble atención. Y volviendo a los sentimientos, dentro de esta categoría pues incluimos todas las referencias a emociones, a reacciones emocionales, a sentimientos, a estados de ánimo. Y una vez pues que ya teníamos las entradas para esta categoría sentimientos, había que ordenar de alguna manera su contenido. Y para ver, por ejemplo, la situación social en la que acontecían, pues lo que se hizo fue hacer una matriz que relacionara los estados emocionales con algún otro elemento teórico previamente codificado. Es decir, cogimos las emociones con las 65 categorías restantes e hicimos una matriz. Y el resultado de esta matriz pues se puede ver aquí, pero básicamente lo que entendemos que nos dice esta gráfica es que en este estudio habría elementos que han sido expresados más intensamente en clave emocional. Así que teniendo esto solamente como base, porque al final hemos ido al texto y no a los números, pues decidimos enfocar el análisis de las experiencias emocionales de acuerdo pues con estas temáticas de aquí. Y para poder operacionalizar de alguna manera este mare magnum emocional, pues realizamos una adaptación de la propuesta de Marina Ariza, que ustedes tienen la suerte de tenerla en su universidad. Y de esta propuesta pues trajimos dos niveles distintos de análisis. El primer nivel pues ha incluido el contexto y la experiencia como aquellas dimensiones analíticas que permiten situar y caracterizar la experiencia emocional dentro del proceso migratorio. Y no problematizo aquí lo que es contexto en el ámbito de las migraciones porque no me da tiempo. Y en un segundo nivel de operacionalización pues se examinan tanto la situación de interacción como la secuencia emocional, pues todo ello con el fin de identificar los elementos presentes en la interacción y relación de estados emocionales que en ellas se producen. Bueno, y para no solo ordenar, sino también pasar a una dimensión analítica de la experiencia emocional, pues seleccionamos el modelo de la teoría sociorrelacional de Kemper sobre poder y estatus. ¿Y en qué consiste este modelo sociorrelacional de Kemper? Bueno, pues en primer lugar hemos de hacer un cierto énfasis en el hecho de que en esta presentación pues se están analizando las emociones surgidas en un contexto relacional, dado que la mayor parte de las emociones surgen, se experimentan y tienen sentido en el contexto de nuestras relaciones sociales. Y es en ese espacio de interacción donde surgen dos dimensiones básicas de la sociabilidad, que son el poder y el estatus, y cuya distribución entre distintos individuos pues es desigual. Y el modelo de Kemper nos dice que el juego interaccional entre los actores en términos de poder y estatus es lo que determina las emociones que evocarán internamente los sujetos. Es decir, la experiencia emocional de una persona surge o va muy acorde a la percepción que tiene de su poder y de su estatus en una relación. Y pasando al análisis, pues este lo hemos estructurado en base a las cuatro dimensiones que ya he comentado. Y para analizar el contexto, pues hemos recogido una serie de características comunes que sitúan en un marco más amplio el proceso migratorio, como son las dificultades económicas, los condicionamientos estructurales, las presiones que sobre estas mujeres recaen, ya que son las sustentadoras principales de la familia, la incorporación en el servicio doméstico, pues muchas no habían trabajado en este ámbito, o el mantenimiento también de las relaciones familiares transnacionales que implica la migración. Y aunque es cierto y evidente que cada historia pues, ha presentado unas particularidades distintas en este contexto amplio que hemos retratado. Y con respecto a la experiencia, esta dimensión tiene ya un carácter más subjetivo y en ella lo que ocurre es que el contenido del relato es un mero soporte de la experiencia emocional. Es decir, lo que estas mujeres estaban contando en el relato quedaba sobrepasado por la dimensión emocional del mismo. Y bueno, ya pasando al segundo nivel analítico, pues lo vamos a presentar con uno de los casos que analizamos y para que se pueda ver el tipo de análisis que estamos haciendo con el tema emocional. Y voy a hablaros del caso de Nelly, el nombre es inventado, bueno, en este caso lo eligió ella misma para cuando hicimos el proceso de análisis, que lo hicimos junto a ella. Y
Nelly pues, es una mujer de origen boliviano, nacionalizada española, que tiene 60 años, que lleva trabajando 15 años en España y de los cuales 11 ha estado interna. En México le dicen que trabaja de planta. Y en su primer trabajo pues le pagaban 700 euros al mes, que son unos 16.000 pesos mexicanos, cuando en realidad pues su salario tenía que haber sido de 27.500 pesos aproximadamente, o incluso un poco más, vacaciones, días festivos. Y ella pues no tenía ningún día de descanso al mes, y cuando un domingo pidió salir a la calle, el hijo de la mujer junto con la que trabajaba pues le quiso pegar. Forcejearon, le terminó rompiendo la camiseta y le amenazó con darle de baja en la seguridad social para que no pudiera renovar el permiso de residencia y trabajo. O sea, si no, las personas migrantes no están, o extranjeras en este caso, no están cotizando a la seguridad social, pues no pueden proceder a la renovación del permiso de residencia y trabajo. Y lo que hizo Nelly, pues ya fruto de la desesperación, del miedo y de la soledad que tenía en su trabajo y de la presión y de las amenazas, pues fue dejar su tarjeta de residencia, su permiso de trabajo y residencia en la mesa del salón y dejar el trabajo, porque ella, como nos dijo en la entrevista, pues sabía que ningún trabajo podía ser peor que ese. Y en esta situación, pues la violencia de género, que nunca se llegó a denunciar, las condiciones de aislamiento y semiesclavitud a las que estaba sometida, junto con el bajo salario que recibía, pues constituía una verdadera estrategia de control y opresión que se consumaba con la violencia simbólica desplegada pues a través de las amenazas que recibía. Y el ejercicio de poder pues tenía como sustrato el mantenimiento de la condición de vulnerabilidad de Nelly, y que en parte estaba propiciada por la necesidad de ingresos económicos y por su situación de irregularidad jurídico-administrativa. Y a la luz de este caso y de otros casos que hemos ido encontrando, pues podemos señalar que el servicio doméstico pues se configura como un entorno altamente jerarquizado en el que las intersecciones de género, clase, etnia y unidas a la situación de irregularidad jurídico-administrativa y de otra serie de vulnerabilidades pues van conformando las diferencias de estatus y las relaciones de poder. Y estas relaciones opresivas están construidas en base a procesos de inferiorización y desempoderamiento que ofrecen a los empleadores pues, el contexto idóneo para seguir preservando un estatus superior en esta relación empleada y empleador. Y las relaciones de poder asimétricas pues, se refuerzan por la condición de sujetos migrantes, es decir, de sujetos etnificados, y se hacen abiertamente manifiestas y conflictivas cuando estas mujeres pues, se encuentran en una situación de irregularidad jurídico-administrativa. El ejercicio de poder pues, está sustentado en las desigualdades económicas, y esto genera toda una serie de prácticas represivas y coercitivas que afectan al núcleo duro del proyecto migratorio, pues los empleadores se terminan aprovechando de las necesidades económicas que estas mujeres pues, precisan cubrir con su trabajo. Y transversal a todo lo que ya he dicho, y no menos determinante, es la condición generalizada de las empleadas de hogar, que sirve como justificación primordial de las diferencias de poder y estatus. Y la relación de lo doméstico con lo femenino y las naturalizaciones de las tareas de cuidado pues devalúa y devaloriza este tipo de empleo y por tanto a quienes lo desempeñan, que son en el contexto de España pues son actualmente en su mayoría mujeres migrantes. Y así tenemos pues que la intersección de género, etnia y clase en el marco de las relaciones laborales del servicio doméstico configuran unas relaciones de poder entre empleador y empleadas de hogar profundamente desiguales, a la vez que las diferencias de estatus pues, se encuentran ancladas en elementos estructurales que se consuman en la subalternización de las mujeres migrantes empleadas de hogar. Y por ir acabando, he de decir que a través de la lectura en clave emocional de las experiencias migratorias, pues hemos tratado de mostrar cómo las emociones informan, catalizan, remodelan y dan sentido a las acciones desde el estudio de las relaciones de poder y diferencias de estatus en el contexto del empleo doméstico, en tanto que las emociones nos aportan un marco interpretativo de la realidad de los sujetos. Y la contribución que a nuestro modo de ver el estudio de las emociones puede hacer al campo de las migraciones se relaciona con lo que García Castaño ha denominado prismas transescalares y prismas transescalares, dado que las emociones pues, son portadoras de significados clave para poder entender pues, esta dimensión relacional de los procesos migratorios. Es decir, las emociones
ofrecen, por un lado, la posibilidad de interpretar los múltiples significados de las acciones humanas en el contexto de la migración y, por otro, la posibilidad de conectar las dimensiones relacionales transescalares a las que se presta el estudio de los movimientos migratorios. Pues hasta aquí nuestra exposición. Queremos de nuevo agradecer la atención y también la oportunidad de participar en el coloquio, y nos conectaremos al acabar el panel pues para tratar de resolver las dudas que puedan surgir. Y le mandamos un cordial saludo desde la Universidad de Granada. Bueno, pues muchas gracias a Rosalía, que nos incluye en el tema de las emociones, que es un tema poco trabajado tal vez cuando referimos a migración, y que nos permite entender la migración no solamente a partir de los flujos, como lo hemos estado platicando en estos días, sino también a partir de los sujetos y lo que viven tanto en los lugares de destino y las interrelaciones que tienen también con sus lugares de origen. Pasamos a la última presentación. Nos acompaña María Martina Dimas Bolaños, quien realizó su estancia postdoctoral en CONACYT, el Colegio de Posgraduados, del 2015 al 2017. Es doctora y maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala y licenciada en Biblioteconomía por la Escuela de Bibliotecología e Información en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su línea de investigación es la migración internacional, el uso y destino de las remesas. Es profesora ayudante de la maestría y doctorado en el Colegio de Tlaxcala y docente de la licenciatura en Pedagogía del Centro de Estudios Superiores del Bosque. Y la ponencia la presenta con Benito Ramírez Valverde, quien es doctor en Filosofía en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos. Realizó maestría en Estudios Latinoamericanos en la misma universidad y maestría en Ciencias en Estadística por el Colegio de Posgraduados, y es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo. Sus líneas de investigación son desarrollo rural, pobreza rural y evaluación de programas de desarrollo. Y la presentación de ellos se titula Expresiones migratorias de jóvenes estudiantes ante las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿No se escucha? Sí, ya. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero comentarles que este trabajo de expresiones migratorias se deriva del trabajo de investigación titulado es un estudio comparativo entre hijos de migrantes, entre la disyuntiva entre la universidad y la migración. El objetivo general de este trabajo era conocer las perspectivas de los estudiantes de educación media superior y la relación que tenía en continuar sus estudios y el papel que juega la migración para ellos convertirse en un migrante. Cuando sale la convocatoria para participar en este evento, retomo una parte de mi trabajo de campo de la situación política de la migración en Estados Unidos, y bueno, el trabajo se desarrolla en el estado de Tlaxcala, en 3 instituciones de educación media superior, en el COBAT de plantel 15 del municipio de Hueyotlipan, en el CECIT plantel 25 de San Lucas Tecopilco y en el COBAT plantel 21 Santa Catarina Ayometla. Estos 3 municipios son de alta intensidad migratoria en el estado. Cabe destacar que Hueyotlipan desde el año 2000 era el único municipio de alta intensidad migratoria y que posteriormente se unieron 3 municipios que eran de intensidad migratoria baja y que en el 2010 pasaron a ser de intensidad migratoria alta, entre ellos estos 2 municipios que mencioné. El trabajo de campo para esta ponencia la realicé durante el mes de junio y julio del 2017. Fueron 61 entrevistas a estudiantes de educación media superior, como lo mencioné. La edad basa entre los 15 y 19 años de edad, y bueno, entrevisté a los alumnos que en ese momento tenían a uno de sus padres viviendo en Estados Unidos. El objetivo de este trabajo es describir si los padres de los estudiantes tienen seguridad de seguir trabajando en el vecino país, y ante este escenario, si los alumnos conservan la idea de emigrar. Si es así, ¿cuándo
y bajo qué expectativas desean migrar. Como nosotros sabemos, pues la xenofobia en Estados Unidos ha permanecido a través del tiempo y actualmente se ha manifestado con mayor rigor con la llegada del actual presidente, el cual ha manifestado terminar con algunas aspectos que él considera sumamente negativos para su país, como lo menciona Durán. En un principio decían que los mexicanos en Estados Unidos pues era una carga social y económica, ¿no? Y que abusaban de sus servicios sociales. Luego dijeron que los mexicanos eran terroristas para la seguridad nacional, y después que amenazaban la cultura, y para finalmente decir que son los mexicanos criminales, violadores y traficantes. Y todo esto vuelve en un grado de vulnerabilidad a los migrantes mexicanos, en este caso los padres de los estudiantes que en ese momento nosotros estábamos entrevistando. Como nosotros sabemos, hay algunas leyes migratorias que se han realizado o se han llevado a cabo en Estados Unidos, como fue la proposición en 1987 de California, donde se negaban los servicios sociales a médicos y educativos a los migrantes, pero posteriormente en el 2006 pues esta ley se quedó prohibida, ¿no? También recordemos que en el pasado 1 de septiembre en Estados Unidos igual se creó o se llevó a cabo ya la ley, la SB4, donde la policía ya podía detener a cualquier persona y reportarla como indocumentado antes de que llegara el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, ¿sí? También recordemos que en ese mismo mes fue cuando DACA lo da por terminado y manifiesta rotundamente no más DACA. Recientemente también ha aprobado un plan contra la migración, y es la ley RACE, donde pretende reducir la admisión al país. La prioridad serán las personas con mayor preparación, mayor educación, que hablen inglés y que posean habilidades laborales. Lo que yo encontré en las entrevistas estructuradas que se le hicieron a los alumnos es que la mayoría de los papás cuentan con educación secundaria. El 59% de los papás que están en Estados Unidos, de estos chicos, pues 59% tiene secundaria, 17% tiene primaria, 16% 16%, ¿dónde está? Perdí el dato, 17%, 16% preparatoria, y el 8% únicamente tiene alguna profesión que es técnico con preparatoria normal o profesional. Como en la mesa anterior mencionaron estos datos, y sí, aquí lo confirma. Mi trabajo de campo en el lugar de origen de los migrantes, el 59% tiene secundaria. También vemos que, ante esta situación de discriminación que se ha visto en este último año en Estados Unidos, esa situación ha llevado a que los familiares o los padres migrantes piensen a regresar a vivir a México. El 71% de los padres piensa regresar a vivir a México cuando cumpla los objetivos establecidos antes de emigrar. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues el de tener un mejor nivel de vida para la familia, pero algo que me he encontrado en diferentes municipios del estado de Tlaxcala cuando hago mi trabajo de campo es que quiere que los hijos estudien. No son los únicos municipios que he estudiado, ha habido otros, y me encuentro con que las jefas de familia dicen: mi esposo se fue para que mis hijos estudiaran. Cuando me encuentro al jefe de familia de retorno, yo me fui para que mis hijos estudiaran, ya regresé.
eso es un hallazgo que me llevó a hacer otro tipo de trabajo y entrevistar a familias no migrantes y saber si sus hijos estudiaban o no estudiaban y cuál era el parámetro que me estaba dando el que las remesas tenían impacto en la educación y no. Las remesas en el estado de Tlaxcala, en la región centro-sur, sí tienen un impacto. Los hijos sí estudian y los hijos de las personas que no tienen experiencia migratoria no estudian. La falta de recurso hace que no estudien. Bueno, es una de las características que me he encontrado en mi trabajo de campo en diferentes municipios del estado de Tlaxcala. Bueno, entonces, posteriormente aquí el 28% de los migrantes siente seguridad de vivir y trabajar en Estados Unidos ante la nueva política migratoria, pero el 72% opina que no tiene seguridad y que por ello piensa regresar a su lugar de origen. También aquí vemos el estatus legal, dice que perciben que las oportunidades laborales con el nuevo gobierno para los migrantes legales son mayores en el 17%, mientras que los que están de forma ilegal piensan que un 38% son menores y que un 45% de las oportunidades de trabajo son las mismas hasta el momento. O sea, ellos no han visto ningún cambio con estas nuevas políticas. Algo que me llama la atención es preguntarle a los alumnos si ellos quieren migrar. El 50% de los alumnos sí quiere migrar. Ellos dicen que tiene de este 50% lo tomamos como un 100 y de ahí el 59% dice que los entrevistados tienen la expectativa de migrar para ejercer la profesión de su elección y que una vez que terminen sus estudios en México quieren migrar a Estados Unidos. De ese 100%, el 41% dice que migrará a Estados Unidos cuando hayan concluido sus estudios y que piensan ejercer su carrera en el vecino país. 13% dice que terminando la educación media superior migrarán y continuar sus estudios universitarios, mientras que el 44% migrará para trabajar y mejorar sus condiciones económicas y el 43% se reunirá con sus familiares. En el panel anterior veíamos que no es fácil que ellos terminen su educación superior y se inserten a laborar en Estados Unidos. También vimos que si ellos piensan irse cuando terminen la educación media superior, va a ser difícil que ellos se inserten a estudiar una carrera universitaria. Bueno, algunos de los alumnos que entrevisté, no todos son mexicanos, son hijos de personas que emigraron en Estados Unidos y que nacieron en Estados Unidos, y hay algunos que por la necesidad de poder ir a ver a sus padres han sacado su visa desde muy pequeños. Entonces el 15.5% ya tiene visa, puede ir al vecino país sin ningún inconveniente. Pero de ahí, los que no tienen piensan tramitar una visa laboral o una visa de turista para poder ingresar al vecino país, porque ya tienen conocimiento de las nuevas políticas migratorias. Aún así, dicen, si no lo logran, se van a quedar en México a estudiar o a trabajar, pero el 22% dice que si no logra conseguir una visa, se va a arriesgar a migrar bajo las condiciones tan precarias que eso conlleva. Los gastos pues los paga la familia en caso de que deseen migrar, y dependiendo de la forma en que lo deseen migrar, va a ser el gasto que ellos van a tener. Ellos manifestaron que si lo hacen de manera legal y obtienen una visa, gastarán 5,000 pesos, pero en el viaje, pero si lo hacen de manera ilegal, van a gastar 100,000 pesos, ¿sí? Entonces aquí, puedo concluir que en el caso de los migrantes mexicanos que en este momento viven y trabajan allá, pues no tienen claridad de lo que conlleva en estos momentos ser ilegal y tener baja escolaridad, no dominar el idioma inglés y desempeñar trabajos poco calificados, por el cual reciben un salario inferior en comparación de migrantes de otras naciones que se hallan en el mismo país. Y no solo ellos, sino sus familiares que se localizan en México y su deseo es migrar.
para estudiar, trabajar o reunirse con sus familiares, se afrontarán a la exclusión si es que no llevan la preparación académica y las habilidades que ahora son requeridas para ingresar de forma legal, y aún así confrontarán el racismo y la xenofobia sin importar su estatus legal. Hasta aquí la conclusión de mi ponencia, pero quiero manifestarles que como fue un estudio comparativo entre la educación media, superior y superior, el trabajo en extenso, lo que nosotros encontramos es que la educación media superior está en riesgo de abandonar sus estudios y migrar. Y la educación superior, que es otro trabajo que se hizo, no está en riesgo de migrar. Ellos no quieren migrar. Pero el trabajo se hizo en una universidad tecnológica. El 100% de los estudiantes que están estudiando en la universidad tecnológica no quieren migrar. Y los que están en riesgo son los que están estudiando en la Universidad Autónoma. No saben si van a migrar y ellos sí están en riesgo de dejar sus estudios. Gracias. Bueno, muchas gracias a María Martina por la presentación, la cual, pues como todos vimos, se enfoca en la mirada que se tiene hacia los mexicanos en Estados Unidos y de qué manera esto también impacta el lugar de origen, además de cómo la educación es un factor que influye en el desplazamiento y el retorno de los migrantes y en un contexto en particular como es Tlaxcala. Muchas gracias a todos los ponentes porque se ajustaron muchísimo al tiempo. La mesa, como todos pudieron ver, está bastante diversa, así que vamos a tener bastantes elementos para poder abrir la ronda de preguntas. Tenemos el tema de Hugo, que nos refirió a la parte del populismo de Donald Trump, que ese tema nos ha dado de qué hablar en el transcurso de los 3 días, pero también tenemos un poco la mirada de lo que sucede aquí en México con la población inmigrante y lo que sucede en otros contextos, como nos platicaba Rosalía por la videoconferencia, y el tema de la educación. Entonces abrimos una ronda de preguntas. Ariadna, por acá, allá y aquí. Ariadna Esteves, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y mi pregunta es para Hugo, que caracterizaste muy bien, digamos, las ideologías, las perspectivas de pensamiento que caracterizan a Trump, que decías que es excluyente, nativista y xenófobo. Y mi pregunta es si esto no te lleva a pensar como que Trump lleva a una forma distinta de hacer política que rebasa por mucho las definiciones de todo esto, o sea, rebasa el excepcionalismo, el nativismo y todo lo que habíamos conocido antes, ¿no? Este estilo bravucón, naco, misógino, etcétera, que si no te hace pensar en no sé, una nueva conceptualización del carisma político representado en Trump. Hola, soy Georgina Hermida, soy de la UNAM y mi pregunta es para Martina. Creo que esto último que mencionas sobre las diferencias entre quienes quieren migrar más de manera diferenciada entre instituciones de educación superior, como que cabría más que nos comentaras el por qué consideras que sucede esto, ¿no? Porque creo que el soltarlo es una radiografía, ¿no? El decir, sí, pues de la autónoma quieren migrar más que la de la técnica, pero ¿por qué? O sea, creo que esos son como los factores analíticos que nos servirían más y lo relaciono mucho con la pregunta que quería hacerte, Mónica, a la mesa anterior, de si has observado o te has fijado en la mirada entre las diferencias que existen de las experiencias que han tenido los migrantes mexicanos calificados en correspondencia con la institución de educación superior de la que provienen. Porque algo que ocurre, y sobre todo en educación superior en México, particularmente desde los 70, que se ha exponenciado la oferta de educación superior y sobre todo estas últimas 2 décadas con una mayor exponenciación de oferta de educación superior privada,
lo que sucede es que existe una estratificación muy fuerte de la oferta educativa. En general, en todos los niveles, pero particularmente en la superior es muy visible, ¿no? Entonces, si no lo has considerado, creo que podría ser un buen referente, sobre todo para lo que mencionaba hace rato Luciana, ¿no? De por qué ocurre esto, ¿no? Porque existen, quizá los de maestría que saben inglés les va mejor, pero no les va tan bien como los que tienen maestría de otro lado, ¿no? Sí, Inel Pilatowski, del posgrado en Ciencia Política. Yo tengo una pregunta para María Dolores. Es que yo estoy haciendo una investigación parecida a la tuya y me quedé pensando en, o sea, te hago la pregunta por si tienes una razón de por qué no lo has hecho, porque a mí me serviría muchísimo. Entiendo que has hecho entrevistas con los inmigrantes japoneses sobre cómo se sienten ellos en sus sociedades receptoras, ¿no? Como si hay integración y asimilación. Pero te pregunto si has hecho entrevistas con miembros de las sociedades receptoras también. O sea, al principio citaste un par de cosas, pero entiendo que vienen como de encuestas y de investigaciones ya hechas. Y te pregunto a ti si has pensado, y si sí, ¿por qué no lo has hecho, hacer entrevistas con los miembros de las sociedades receptoras? Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, Alain Pinzón, internacionalista por la UNAM. Mi pregunta es para Hugo. Hugo, ¿cuáles serían los factores de interseccionalidad entre las comunidades latinas, hispanas, afrodescendientes, asiáticas, que pueden detonar una mayor vulnerabilidad dentro de toda esta política de Estado de Trump? Y la otra pregunta es para Dolores. Dolores, ¿cuáles son las instituciones dentro de aquí dentro de la Ciudad de México, dentro de México en general, que están apoyando a esta población migrante japonesa para que puedan lograr objetivos, para que puedan ser insertos en un sistema económico mexicano, o para también para que puedan dejar de ser discriminados? Muchas gracias. Sí, mi pregunta es para Hugo. Es en cuanto al sermón de la guerra, si podría justamente ahondar un poquito más, porque es algo muy relevante, ¿no? Es algo como justamente la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, pero los americanos solamente son los estadounidenses, no de para abajo, no, ni para arriba, solamente América para los americanos. Y justamente es esta visión de una raza superior, ¿no? Y cómo podemos ver que de este lado del charco también hay se forja esta visión de una raza aria, ¿no? Bueno, no, aquí no se le llama aria, pero una raza superior sobre la que tiene que regir las demás, más bien. Y bueno, más que nada eso. Buenas tardes, Natalie Rosas, estudiante del doctorado de aquí del instituto. Mi pregunta sería para cualquiera que pudiera contestarme, basado en los estudios que han hecho y su investigación, si han podido detectar cuál ha sido el impacto de este discurso xenófobo, racista del actual presidente de Estados Unidos sobre la población en general de Estados Unidos, porque finalmente ellos son la unidad receptora de los migrantes, y también sobre los mismos migrantes. Si ha tenido algún impacto este discurso, digamos, del presidente. Gracias. Hola, soy Natalia, recién egresada de la maestría en estudios culturales en Canadá, y mi pregunta primero es para Rosalía sobre la cuestión de las emociones. Mi pregunta es si nos podrías comentar un poco más dónde han quedado las emociones en otros estudios sobre trabajadoras domésticas, de la población que estudiaste en particular, y en dónde ves que podríamos continuar aplicando esta metodología o esta forma de estudiar la migración a través de las emociones. ¿Cómo puede eso ayudar a otras cuestiones como la política pública, el entendimiento de las comunidades receptoras, etcétera? Y la segunda es para... ¿Así? ¿Ya me escuchas? Mi pregunta es si nos podrías comentar un poco más en otros trabajos sobre trabajadoras domésticas, dónde han quedado las emociones, y también si nos puedes decir de qué otra manera podemos aplicar este estudio de las emociones al estudio de la migración, o sea, cuál es el potencial fuera de las trabajadoras domésticas o de tu población en particular. Fernando Lozano del CRIM, ya no quería yo participar, pero ya no me aguanté las ganas. Es en relación a la última presentación, voy a hablar de todas, me parecieron bien interesantes, pero
a la presentación de Martina, que me parece muy bien interesante, esto del riesgo de que se vayan, ¿no? O sea, desde la perspectiva mexicana y latinoamericana, o sea, ¿cómo vemos el tema de la movilidad como un asunto de que es malo para el país, bueno para la persona? Es decir, finalmente estamos, percibo en tu trabajo este paradigma de la fuga de cerebro, ¿no? O sea, si se quedaran es bueno para el país, si se van sería malo. Claro, es malo en el sentido de que los padres, el país está invirtiendo en toda esta formación y que ojalá que se quedaran en un mercado laboral digno, justo, etcétera. Pero también está la otra cuestión de pues, la libertad de movimiento y la libertad y el derecho que tiene cualquier individuo para ir a mejorar su nivel de vida o desarrollar sus pasiones en otros países. Y aquí pues tenemos una comunidad impresionante de colegas que nacieron en otros países y que están haciendo su vida profesional en México, ¿no? Entonces simplemente no lo planteo así como crítica, ni mucho menos, sino nada más lo incorporo pues a la discusión. Bueno, y en relación al tema de Dolores, ¿no? Es decir, yo entiendo bien interesante estudiar el tema de la inmigración en japonés, pero digo de los japoneses y de cualquier otra comunidad, pero percibo así como una especie de victimización, o sea, como los vemos como víctimas de una cultura, de un proceso. Es decir, es interesante lo que tú estás planteando, pero hacia dónde más tendría que ir todo esto, ¿no? Hacia dónde poder seguir elaborando el asunto es un problema cultural, es un problema de que debiera de reforzarse más los valores japoneses, asimilarse más a lo mexicano. Es decir, ahí es donde me queda un poquito la duda. Y bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a todos los colegas por sus presentaciones. La Gracias. última pregunta ya atrás. Gracias, buenas tardes. Abraham García Gárate, de la Facultad de Ciencias Políticas. Para Martina, yo estuve mucho tiempo en Michoacán y formé parte de la fundación de la Secretaría del Migrante. Allá vimos un fenómeno, sobre todo con la gente que se había ido joven, alrededor de los 20 años, y que había mantenido por medio de las remesas a la familia, que después de 25 o 30 años ellos ya habían querido regresarse a vivir, bueno, pues con la familia, y se había notado que en el momento en que ellos mandaban los recursos, generalmente los administraba la madre de familia en este caso, y las familias habían crecido muy bien, económicamente bien vestidos, habían ido a ciertas escuelas. El problema es que cuando ellos ya se regresaban a vivir a Michoacán, pues se daban cuenta, platicando con los compadres, que la Lupe había gastado todo el dinero, pues teniendo una bonita familia, pero que no había pensado en el sustento de los últimos años, y que a sus 50 años, después de 25, 30 o 55 años, pensaban regresarse nuevamente a los Estados Unidos, a seguir trabajando allá para poder seguir manteniendo a la familia y tener un espacio ya para regresar a vivir o a morir dignamente. Y por otro lado comentabas la migración legal que tratan de hacer los jóvenes. En Michoacán pasa una cosa pues distinta. Hay una tradición fuerte de migración, prácticamente como, en las veces hasta como de mostrar la hombría. Camiones y caravanas salen de Huetamo, de Apatzingán, de todos los Estados Unidos. Desde la Secretaría del Migrante se trató de promover la participación junto con la Embajada norteamericana, de que fuera de alguna manera mucho más sencilla la cita con la Embajada de los Estados Unidos. El problema que nos decían los muchachos es que la mayoría de ellos son rechazados por las autoridades norteamericanas, y por eso se sigue fomentando las vías hacia los Estados Unidos por medio de los polleros o por medio de todo esto. Pero finalmente, a pesar de que había la opción de que la Secretaría del Migrante, en este caso hace 10 años que estábamos por ahí haciendo la investigación, había esta posibilidad, ellos no la aceptaban, por un lado porque sentían que iban a ser rechazados por las autoridades norteamericanas, y por otro lado porque asumían que don Pillo, que se llama el Pidio ahí en Huetamo, había llevado al tío, al abuelo, al papá y a todo el mundo, y que bueno, finalmente también era parte de ese proceso. No sé si con la investigación que hiciste tengas algún punto de referencia o de comparación con esto. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Yo voy a aprovechar que tengo el micrófono también para hacer una pregunta para María Dolores. Quería preguntarle si con las personas que entiendo que es trabajo de campo exploratorio, pero si con las personas que había podido platicar le mencionaban algo acerca de las razones por las cuales creen ellos que una comunidad que ha sido históricamente migrante, que ha sufrido tantos problemas de discriminación y xenofobia en Estados Unidos, ¿qué hace que esta población discrimina a la población extranjera? Yo trabajo también sobre población extranjera en México y tengo inquietudes similares a las que comentaba la compañera de acá atrás, y hasta ahora, que también todavía es un trabajo muy exploratorio, pero he notado como que hay en la comunidad receptora mexicana, hay como una diferenciación entre lo que es la población migrante, y piensan el imaginario que se tiene es más como el centroamericano que anda de tránsito, etcétera, y el extranjero se piensa más en el güero, como dicen acá, que incluso solamente viene un rato y ya. Y hay como esa percepción de parte un poco de algunas personas con las que he podido trabajar, y quería que si tú habías podido platicar un poco sobre eso con quienes habías entrevistado. Gracias. Vamos a responder en el orden que se hicieron las presentaciones. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Primero, respecto a si la bravuconería de Donald Trump rompe con todo, yo creo que no, y me explico. Michael Kassin hace un libro que le llama La persuasión populista, en donde hace un trabajo, él entiende más bien el populismo nada más como una forma de persuadir al votante, una forma de discurso prácticamente. Y analiza que justo el populismo en los Estados Unidos de corte de derecha radical tiende a ser de esta forma, ¿no? Tiende a ser discriminatorio, tiende a ser fuerte, tiende a ser bravucón. Pero además, en el caso de Trump, se vincula con otros fenómenos populistas de corte nativista xenófobo, como es el de Nigel Farage con el Brexit, el de Marine Le Pen y el de Pauline Hanson. Pauline Hanson es en Australia, que es un caso bien interesante porque es la Donald Trump australiana. O sea, es exactamente la misma distinción, los migrantes son el problema, hay un racismo a la inversa y también tiene una idea de cómo ser. Pero fundamentalmente lo distintivo en el caso de Trump y de todos ellos es que en el fenómeno populista, más allá del discurso, lo que es sumamente necesario es quién hace el reclamo moral y qué es lo que representa, implica ese reclamo moral. Y eso tiene que ver con la característica misma del individuo y lo que reclama. Es decir, Bernie Sanders, aunque sea un líder populista, no va a tener la misma retórica ni la misma forma de enfrentar, porque el discurso y lo que busca, lo que pretende simplificar es completamente distinto. Es un pueblo diverso, un pueblo incluyente, un pueblo, en los términos de nuestra coyuntura nacional, amoroso. O sea, es una moralidad completamente distinta a lo que va a plantear Donald Trump, que incluso en sus libros y todo va a plantear que el estadounidense quiere que se le hable fuerte, que se le hable duro, que se digan las cosas como son. Y eso alimenta más su mismo discurso. Es el líder carismático con otra característica, y por eso puede salir a decir que él podría disparar desde la Quinta Avenida y no pierde un solo voto. Cosa que no podría decir Sanders, porque lo rompe por completo la misma que él tiene, ¿no? Segundo punto, la interseccionalidad. El tema es que la forma de la simplificación de Donald Trump es que justo permita que se decue a cualquier otro enemigo. O sea, tú planteas que hay un pueblo que tiene ciertas características. Este pueblo tiene ciertas características. No tiene que decir que es blanco, pero da a entender que es el pueblo blanco. El hecho no tiene que decir que... nombra a los mexicanos, pero al momento de nombrar mexicanos, si tú vas a Estados Unidos y ves a un latino, entiendes que todos los latinos cumplen con ciertas características. No tienes que mencionar, ni siquiera te preguntas si es mexicano o si es cubano. Cumple con ciertas características que debe de tener para hacerlo. En este sentido, la simplificación y la forma en la que se va a generar esta interseccionalidad no es nombrada, sino es simplificada y logra llegar a todos los diferentes, digamos, aspectos. Por ejemplo, hay un análisis que se da de que también ha crecido el racismo en el caso junto con los que son individuos afrodescendientes. Donald Trump en ningún momento plantea que no son americanos. Pero sí hay una interpretación que ya tiene que ver con la forma en la que
los individuos, a partir de un sentido común específico, reaccionan frente a eso. En ese sentido, es mucho más totalizador la forma en la que se desarrolla que se enfocara digamos, en individuos específicos, aunque sí los nombra, ¿no? Es muy importante el nombrarlo. Esto lleva, tercer punto, al tema del impacto. Es que tiene un impacto en muchos sentidos. Primero, discursivamente, también se puede reordenar el sentido político, simbólicamente. O sea, en un contexto en el que tenías a un presidente afroamericano que puede representar justo que hemos avanzado, también hay una gran parte de un descontento que se sentía excluido dentro de esta nueva retórica americana, por así decirlo. Mediante el discurso viene un empoderamiento. Hay un empoderamiento, hay una representación política, pero aparte me representa simbólicamente. Y esto genera otra forma en la que se va a relacionar y configurar las mismas identidades. Y entonces el fenómeno populista se convierte en un proceso de subjetivación, de cómo se constituyen los sujetos y cómo esos sujetos interactúan con otros. No es totalizador porque hay otras identidades, hay otro sentido común que están ahí en constante jaloneo, pero tiene un origen, un cambio simbólico. Pero no solamente eso, también político, porque si el núcleo de ese populismo, de esa identificación es que se debe de actuar a favor del pueblo, las políticas tienen que ser a favor de ese pueblo. Y por eso toda esta idea de lo que implica las políticas de inmigración, la política de generar más recursos para el ejército estadounidense, porque el ejército estadounidense está llamado a, y también la unilateralidad, porque somos los Estados Unidos, y como Estados Unidos no tenemos por qué atenernos a lo que diga la ONU, ni tampoco a todos los tratados internacionales, aunque los hayamos firmados, porque nosotros podemos, como hacemos una gran nación, hacer lo que se nos dé en gana, ¿no? Eso es el impacto que sigue teniendo que llegue este individuo a la presidencia. Y por último, ya nada más el tema de la guerra. Es que justo el tema es que la excepcionalidad va de la mano con la construcción, en efecto, de un enemigo externo. Huntington dice, que es de los ideólogos del neoconservadurismo, que históricamente los Estados Unidos se han construido frente a un polo externo. Ellos son los buenos, tienen todos los contenidos de lo que es positivo, y el enemigo histórico siempre está afuera. Durante mucho tiempo fue la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, los neoconservadores se escandalizan mucho porque los estadounidenses, de acuerdo a las encuestas, dejan de pensar o de dudar o poner atención a los problemas externos. Ya no nos importa la política internacional porque se acabó ese otro polo. Pues resulta que ese polo no se ha acabado. Ahora es otro, el terrorismo. Y no solamente el terrorismo, sino además todo aquello que producto de la globalización ha entrado al país. Porque la globalización sí implica el libre mercado, pero también el libre tránsito legal e ilegal de personas. Y esas son personas que cambian por completo la misma perspectiva de ese pueblo nativista, ¿no? Y no sé si fui poco claro, pero eso es más o menos como yo respondería. María Dolores. En la primera pregunta sí pensé eso de hacer entrevistas a nativos, y no solo eso, también consideré acudir a las instituciones, pero a veces uno piensa que puedes hacer muchas cosas, pero la realidad es otra, porque tienes determinado tiempo y también el financiamiento es para determinado tiempo, de tal manera que tuve que irlo delimitando y por eso ya no me será posible, pero eso sería algo muy muy importante que vendría a complementarlo, eso sí. Y si tú tienes tiempo, ojalá lo puedas hacer y me interesaría darle seguimiento a lo que haces. La segunda pregunta, aquí en la Ciudad de México, principalmente la Secretaría que se está encargando de implementar programas es CEDEREC. Los dos programas específicamente que se supone intentan
integrar a estas poblaciones, porque no nada más es la migración extranjera, sino también migración interna. Es el programa de Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes. El otro programa es Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante. Son los que principalmente se están implementando. Después de ahí está el Centro Intercultural. Se supone que este centro lo que está haciendo es como difundir conocimientos en cuanto a diferencias culturales, de tal manera que nos conozcamos, podamos entender, cosas así, ¿no? Pero aquí hay como un gran vacío todavía, ¿no? Porque sabemos que muchos de estos inmigrantes que están llegando vienen a laborar a empresas japonesas, pero que están aquí en nuestro país. Pero cuando llegan no reciben ninguna especie de capacitación ni de allá ni aquí tampoco. Y algo desafortunado en nuestro país es que esta ley de interculturalidad solo existe aquí, en la Ciudad de México. Y hay otros estados que también reciben migración, pero no está esto. Entonces nos enfrentamos a un montón de cosas aquí. Y también, de hecho, hoy antes de llegar aquí, pues vine a solicitar a CEDEREC un seguimiento de la evaluación que se ha hecho a estos programas, porque finalmente son políticas públicas con ese enfoque intercultural, para saber qué se ha hecho o qué no se ha hecho, o los instrumentos, porque me di cuenta que el instrumento que están haciendo para irle evaluando, poco a poco le han ido cambiando reactivos. Entonces también me interesa saber de acuerdo a qué le están incluyendo, modificando o quitan, ¿no? Qué es lo que han identificado, qué hace falta ahí ir midiendo. En cuanto a la tercera pregunta, bueno, yo desconozco exactamente el impacto, solo he escuchado cosas, pero no me atrevería a decir porque no lo manejo. En cuanto a lo que usted mencionó, bueno, daré algunos argumentos para mencionar que no estoy victimizándolos, y de hecho por eso a mí me interesó, porque esta cultura japonesa, como mi formación es psicóloga, allá en Japón, yo creo que ustedes ya han conocido el fenómeno se llama, creo, hikikomori, donde empiezan a aislarse por una especie de frustración a no ser competentes, porque es una cultura muy, muy competente. Entonces, ese es un fenómeno bien interesante, pero que solo se está presentando allá y muy poco estudiado. Y eso, como psicóloga, me lleva a pensar de que una persona, estando en su cultura, se siente así, entonces, ¿cómo se siente estando en otro lugar? Y yo creo que eso también nosotros lo hemos percibido estando hasta en México, ¿no? Si me voy a Toluca, si me voy a Nuevo León, si me voy a Chiapas, si me voy a Baja California, nos sentimos en todos los lugares diferentes, o si estamos aquí y luego llegamos a nuestra casa. Entonces eso, llevado a esta población, creo que lo que ellos pueden vivir en una cultura occidental, con costumbres, creencias, con leyes diferentes, es algo bastante difícil, que no tengo ni idea de qué es lo que puedan estar viviendo. Solo lo que les presenté es un ligero acercamiento. Otra cosa que también me pareció interesante de esta población, bueno, interesante pero algo no agradable, es que es una de las poblaciones que presenta mayor porcentaje de homicidio, y eso es muy, muy grave. Y mucho eso ahora lo voy a vincular con los inmigrantes que han llegado a laborar a empresas que están aquí en nuestro país. Muchos de ellos, si no les resultan funcionales a la empresa, los regresan a Japón, pero los regresaron porque empezaron a identificar síntomas depresivos y tampoco se les está dando la atención necesaria. Entonces ellos están allá buscando como nada más intentar evitar que llegue al suicidio, pero no están evitando, no se les está preparando, capacitando en esta parte intercultural, porque ellos traen una dinámica de trabajo bien distinta a la que tenemos nosotros, pero muy distinta, y muchos de ellos llegan bastante jóvenes y con puestos altos, y cuando interactúan es con mexicanos que tienen puestos diferentes, que tienen características diferentes. Entonces ahí se genera mucho una especie de rechazo entre culturas, y esto es muy peligroso.
muy peligroso en un montón de sentidos, y tiene que ver con la pregunta que ella me hace de por qué. Porque a veces quizá uno, por sus características fenotípicas, puede ser más fácilmente aceptado en otro contexto. Pero cuando tus mismas características son tan distintas, desde ahí ya te trae un montón de imaginarios y pensamientos, que yo estoy en desacuerdo en eso. Nunca me permito pensar algo sobre la otra persona. Primero la conozco, hablo con ella y luego ya puedo empezar a hacer algunas deducciones, pero antes no. Y aquí ellos mencionan, es que ellos me ven diferente, y pues cómo no, si tengo estas características. Después de ahí se vienen a generar un montón de cosas, como cuáles, de que muchos mexicanos, y eso es una discusión que también tuve con una de mis revisoras de comité, y sí fue discusión, sinceramente, porque ellas me decían, es que ellos tienen dinero, ¿a ellos qué les preocupa? Perdón, pero el dinero no satisface todas las esferas de tu vida, y una de ellas que no está siendo satisfecha es esa parte de sentirse tan diferente. Aquí en la presentación, ahorita me acordé que omití una parte de una de ellas, la que su esposo es mexicano, que dice que muchas veces se tiene que quedar callada y no le comparte lo que siente a su esposo, precisamente porque se siente incomprendida. Y hubo una parte que yo creo jamás voy a olvidar. Ella me dijo, a veces tengo que matar mis emociones. Bueno, al menos a mí como psicóloga eso me causa un gran impacto, porque ella no está encontrando ni siquiera un otro con quien compartir. Y ni un otro, me refiero ni siquiera a los pocos japoneses de la ciudad de Toluca, porque a ella la conocí a través de la profesora japonesa, que fue mi profesora, que empecé a estudiar japonés. Entonces, ellos están viviendo un montón de cosas, pero es por esa situación de que los percibimos diferentes y que muchas veces pensamos que como tienen un posible estatus económico mejor, no enfrentan otras cosas que quizá no dejan ver, porque también forma parte de su personalidad, intentar como no mostrar mucho las emociones, ¿no? Porque eso también se puede entender como en un sentido de debilidad. Y creo que sería todo. Muchas gracias, María Dolores. Bueno, pues sobre el tema de otros trabajos que han abordado el estudio emocionalmente, o sea, que han combinado emoción y migración, pues los primeros trabajos fueron realmente los sobre duelo migratorio y de nostalgia. Esos trabajos hay mucha bibliografía. Luego ya hay otros trabajos que según ha ido, el fenómeno migratorio, y hablo desde la perspectiva de Europa, se han estudiado mucho la reconfiguración de las familias transnacionales, las consecuencias que tiene para los hijos el efecto de la migración. Y, por ejemplo, ahora se está hablando mucho, porque hacemos etnografía multisituada, pues se está hablando mucho del fracaso escolar de los hijos de los emigrantes que vienen a Europa. Y ese fracaso escolar pues realmente no es algo que está en la escuela, sino algo que está en la familia, y que puede deberse en gran parte a que tienen un progenitor o los dos progenitores ausentes, y hay ahí pues una falta de redes para muchos niños. Hay muchísimos trabajos en realidad, y en el empleo doméstico, pues Marina Ariza también, que la tienen ahí en su universidad, pues hemos leído trabajos de ella que han estudiado, pues también ha estudiado el ámbito emocional dentro del empleo doméstico, y Rachel Parreña en Filipinas también ha abordado mucho esta situación. Y la verdad que leer esos tipos de trabajos es súper interesante, porque también hay una perspectiva intercultural de la emoción. O sea, la emoción es un constructo cultural, y no se expresa la emoción dependiendo de dónde vienes o a dónde vas. Y la aplicación del estudio de las emociones es algo que hemos estado pensando, y es un trabajo que está por hacer aún. O sea, no hay estudios que han abordado las migraciones y la emoción, pero por muchos motivos. Y uno de ellos es porque se ha invisibilizado este aspecto, porque sería poner al sujeto en el centro, y sin embargo ha habido otros elementos, como pueden ser los aspectos económicos, políticos, laborales, demográficos, que han ido por delante de esta parte fundamental de la migración. Y se ha invisibilizado también por una cuestión de estatus. O sea, el migrante no cuenta, el migrante es secundario en la sociedad, y como sujeto y como persona no tiene nada que decir. Y vemos que el estudio de las emociones nos está sirviendo en parte pues para desmitificar esa
decisiones racionales que hacen los migrantes, que toda la teoría neoclásica nos ha estado diciendo. O sea, se migra porque vamos de un contexto de menos recursos a más recursos. A nosotros muchas mujeres nos contaban que ellas volvían a su país porque echaban de menos a su familia, porque aquí ya no podían más, porque estaban hartas, y el factor económico por el cual se había iniciado la migración pasaba totalmente a un segundo plano. O sea, hay que tener en cuenta pues ese sujeto. Y veíamos pues que las decisiones que toman las personas migrantes no son tan puramente racionales como nos dicen las teorías de las migraciones. Y otro aspecto que estamos viendo clave para esta vinculación de migración y emoción es como todas las percepciones que existen en cuanto al racismo y la xenofobia, puesto que la percepción que tienen los propios migrantes de la acogida en el país pues se manifiesta en una cuestión emocional, de si ellos se sienten bien tratados, si se sienten maltratados. Como decía una persona antes en el público, es que tuve que esperar no sé cuánto rato en una sala con personas llenas con el virus de la gripe. Pues todas esas percepciones y toda esa dimensión emocional de las personas es fundamental conocerlas, porque son parte de, pues ya lo he dicho, el racismo y la xenofobia que institucionalmente, estructuralmente o socialmente pues viven los migrantes. Y pues pensamos que tiene mucho potencial este estudio y que ha sido invisibilizado pues por una cuestión que no hace falta que profundice mucho, pero todos sabemos el papel de los migrantes o el lugar que ocupan las personas migrantes muchas veces tanto para los países receptores como para los países emisores, que se ven a los migrantes como proveedores de remesas y no realmente como sujetos. Se instrumentalizan, pero no se tiene en cuenta quiénes hay detrás. Y un poco esta pues, ha sido nuestra experiencia con este estudio y que esperamos pues, seguir profundizándolo y seguir pues, avanzando en el conocimiento de esta dimensión. Y aprovecho ya pues, para agradecer de verdad la posibilidad de la participación en este coloquio internacional, este coloquio que ha estado muy, muy interesante. He podido estar siguiendo distintas presentaciones y la verdad que ha sido un placer escuchar a todos los compañeros de esta mesa y de las otras mesas. Muchas gracias, Rosalía. Por último tenemos la respuesta de María Martínez. En cuanto a la migración de la educación, ¿por qué en una institución sí y en otra no? Bueno, el trabajo de campo se pensó en realizarse en las grandes instituciones de educación superior en el estado de Tlaxcala, lamentablemente en la Universidad Politécnica, en el Instituto Tecnológico de Apizaco y en el Instituto Tecnológico Agropecuario, pues no se dieron las condiciones para que se pudiese llevar a cabo este trabajo. En las escuelas particulares no se tomaron en cuenta debido a que tienen poca matrícula, porque muchos de los estudiantes en Tlaxcala prefieren irse a estudiar a Puebla por la cercanía. Entonces únicamente se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala y en la Universidad Autónoma. Aquí, ¿cuál fue lo que yo te pudiese contestar en cuanto a resultados? ¿Por qué los de la tecnológica no se van? Porque la oferta educativa es que en año y medio ellos van a terminar con una carrera técnica. Si se quedan a estudiar los 3 años, ellos van a salir con una ingeniería tecnológica. Además, la escuela cuenta con bolsa de trabajo. Y, bueno, esto no lo pregunté a los directivos, pero sí le pregunté a los alumnos, ¿a dónde vas a ir a trabajar? No sé si está relacionado esto con la bolsa de trabajo, pero los alumnos manifestaron que sus opciones de trabajo están en los parques industriales en Querétaro, que está prácticamente cerca por el Arco Norte, en 1 hora, hora y media ya llegaron, a San Luis Potosí, que está a 5 horas de Tlaxcala, Aguascalientes igual 5 horas, Guanajuato 3 horas y media, 4, y Querétaro en 2 horas. Entonces son las posibles razones por las cuales ellos no piensan migrar, lo que yo te puedo mencionar. Van a generar una migración interna, pero no piensan migrar. Y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala pues no se dan estas condiciones de bolsa de trabajo.
Pudiese ser. Aún no concluyo, no hago el análisis de datos, pero son preguntas que uno, cuando vacía sus entrevistas en la base de datos, se da cuenta quiénes sí y quiénes no, ¿sí? Es lo que te puedo, lo que te puedo contestar y lo que puedo ahondar en cuanto a tu pregunta. En cuanto al impacto, por aquí alguien preguntaba sobre el impacto del discurso de Trump. Bueno, en el 2016 hicimos un trabajo en lo que fue Texas, San Antonio, bueno, de Texas fue San Marcos, San Antonio, Galveston, por ahí, y entonces las familias pues no creían que fuera Trump quien fuera a llegar a la presidencia. Ellos creían que, pues no sé cuál era su imaginario, pero su dicho era, una cosa es lo que diga y otra cosa lo que va a hacer. Nada. Y yo sí me sentía temerosa ante esas cosas, o sea, yo decía, yo ya estaría pensando en otras posibles estrategias para poder salir de esta crisis en caso de que llegara Trump, pero ellos no lo veían así. En el 2007 les cae el 20 y fue principalmente a las mamás de los jóvenes que estaban en DACA. Cuando sale Trump y dice, no más DACA, o sea, sí fue una crisis bastante severa para las madres de esos hijos, que en su momento ellos decían, una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que haga, ¿sí? O sea, ahí fue cuando sí se les cayó el 20 de que estamos en una situación de vulnerabilidad que no nos favorece y que no hay quien nos proteja. En cuanto a la fuga de cerebros, pues ¿a quién afecta? O sea, tienen movilidad libre, sí. En el estado de Tlaxcala, yo creo que sí hay un impacto en cuanto al bono demográfico, porque no solamente está la migración a Estados Unidos, sino que también está el programa, el PETAT, que es el programa de trabajadores agrícolas a Canadá, y donde también se va personas jóvenes. Afecta, ¿por qué? Porque Tlaxcala es en algunas regiones, en la región centro, sur y sur, y en la región oriente, el autoconsumo está basado en el campo, en sus cultivos de traspatio y en sus animales de traspatio. Para eso se necesita quien los trabaje, y por lo regular son las jefas de familia las que se quedan a cargo de ese trabajo. Hay un impacto en cuanto a la desintegración familiar. ¿Cómo impacta en la sociedad? Pues la sociedad está en riesgo porque cada vez hay familias no nucleares, sino familias desintegradas. Hay familias extensas, pero donde no está la mamá, donde no está el papá, y donde únicamente están los tíos con los sobrinos, o están los abuelos con los nietos. Esta migración ha generado nuevas relaciones familiares donde únicamente hay uno de los familiares, o los familiares, como ya lo mencioné, los tíos, los abuelitos. Hay relaciones donde únicamente es el teléfono o son las remesas, es el único lazo familiar que tienen. Inclusive los hijos de esos migrantes que sí pueden estudiar, reciben el 100% de las remesas únicamente para sus estudios. Ya no hay para manutención u otras cosas, porque el único lazo o el único compromiso es que los hijos terminen de estudiar. No en todos los lugares se da igual en el estado de Tlaxcala. En uno de los municipios que fue el estudio, que fue Hueyotlipan, en el 2009, hubo un estudio, y igual se entrevistaban a los alumnos de educación media superior, y ellos decían, terminando la preparatoria yo me voy porque ya me está esperando mi papá, mi tío o mi abuelito, o no sé, los conocidos. Entonces era terminar la preparatoria y ya me voy. Pero ahora, en el 2017, que hice el trabajo de campo, ya no se da esto. Ahora dicen, quiero estudiar y después quiero migrar. Entonces, pues únicamente se alarga el tiempo en la decisión de emigrar, es lo que puedo comentar. En cuanto a Michoacán, tengo un trabajo sobre los migrantes de retorno. Prácticamente fue en inversión productiva.
fue la inversión productiva. ¿Cómo fue la experiencia que se vivió con estos migrantes de retorno? Ellos sí envían las remesas y en este fenómeno ellos empoderan a la mujer, porque ella es la que recibe el dinero y ella es la que en cierto tiempo ya decide qué hacer con ese dinero, porque al principio hay que pagar las deudas del viaje, hay que pagar pues no sé, la manutención de la casa y muchas cosas, y posteriormente se empieza con la construcción o la ampliación de una casa o un baño o algo. Cuando los migrantes piensan regresar, no lo hacen de un día para otro, van enviando remesas en especie. Algunas, lo que yo encontré fue que comenzaban a enviar así como herramientas de trabajo, en lo cual ellos habían adquirido conocimientos en Estados Unidos para que una vez que ellos regresaran pudiesen trabajar aquí. Sabían que tenían que utilizar una unidad móvil para poder realizar su trabajo, también lo hicieron. Tengo, no recuerdo si fueron 15 o 25 los casos en los cuales se hizo el trabajo del 2009 al 2011. Y pues bueno, se daba esta inversión productiva cuando tenían la visión de regresar, y se comenzaron a formar microempresas familiares. Quiero recordar cuáles fueron, y pues sí fueron carpintería, otro fue una bloquera, y fueron negocios pues como tiendas de abarrotes, de cosméticos, de regalo, algo que no fuera tan lejano de poder administrar por la familia, porque al fin y al cabo estas microempresas pues eran familiares y utilizan la mano de obra de la propia familia para no generar un pago o un sueldo, ¿sí? Y es una forma de poder mantener estas microempresas. Y recuerdo también que había zapaterías en cuestión de no solamente de vender zapatos, sino que también había otras de arreglar calzado, ¿sí? En cuanto a las visas, estas regiones de las que mencioné de mi estudio de donde hice esta presentación, bueno, ahí existen agencias de migrantes de colocación laboral, entonces seguramente eso les da una pauta para poder asegurar un permiso laboral y no tanto una visa de turista. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros ponentes. Inmediatamente vamos a empezar con nuestra conferencia magistral.